Constitución de 1917. Si ustedes creen que es una estación del metro o una calle de doble carril llena de baches y desviaciones, están equivocados. O bueno, quizás no del todo. Pero todos esos lugares le deben su nombre a este documento, que es la columna vertebral de nuestro país. Bueno, fue en este mismo lugar, hace 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, analizar y redactar las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra Carta Magna. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? Vamos a ver. Voces de la Constitución. Hay días que quisieras morirte de la vergüenza porque hiciste el oso, o que te mueres de ansias porque la persona que te gusta te dejó en visto. En otras ocasiones, mueres de risa cuando tu vecino de enfrente canta karaoke en calzones y se le olvidó cerrar la cortina. O llegas a estar muerto de cansancio después de una jornada maratónica frente a tu consola con juegos de video. Eso sí, morirse por pena no es lo mismo que la pena de muerte. Morir ejecutado porque cometiste un delito, eso es otra cosa. Y por eso, los miembros del Constituyente de 1917 tuvieron largas discusiones sobre este tema, incluido el artículo 22. Como se podrán imaginar, entre los diputados del Congreso Constituyente había una larga división, porque unos estaban a favor de la pena de muerte y otros en contra. Y de repente las discusiones se ahorcaban y no podían llegar a acuerdos. Y pues como el tema era ver quién se le iba a dar cuello, pues ya se imaginarán. Los diputados que estaban en contra de la soga al cuello estaban liderados por el diputado Gaspar Bolaños, el cual argumentaba: la pena de muerte constituye una violación al derecho natural. Es inútil la pena de muerte, porque no es verdad que tenga la ejemplaridad que se ha pretendido. Quien menos sufre con la aplicación de esa pena es el propio delincuente. A quien afecta principalmente es a su familia, y por tanto es injusta aquella, porque castiga con rigor implacable a quien no tiene culpa. La discusión estaba muy tensa, más que esta cuerda. Bueno, en la que unos jalaban a favor y otros en contra, y es que muchos diputados estaban en contra de las ideas de Gaspar Bolaños. Sin embargo, escuchaban con atención sus argumentos. Bolaños decía que la irrevocabilidad de la pena de muerte no deja lugar a la enmienda de los errores judiciales. En el estado actual de la ciencia, no puede asegurarse si un infractor de las leyes es un criminal o un enfermo. Por medio de la pena de muerte se confunden los dos casos de una manera irreflexiva e injusta. Ya ven cómo uno mismo a veces confunde la gimnasia con la magnesia. Ahora imagínense si un juez consideraba culpable a un inocente. Ese era el argumento de Bolaños. También decía que la delincuencia entre nosotros es fruto de la ignorancia. Mientras la sociedad no haya cumplido su deber de extirpar esta, no tiene el derecho de aplicar la pena de muerte, supuesto que los delitos a que ella se aplica son el fruto de la omisión de la misma sociedad. Sin embargo, la comisión responsable del dictamen de este artículo, liderada por Francisco Múgica, estaba a favor de la aprobación de la pena de muerte, ya que él consideraba que en una sociedad cada uno de sus miembros tenía que respetar los derechos del otro para lograr, así, las condiciones de una plena coexistencia. Así que el diputado Múgica insistía. Mientras el individuo se limite a procurar la satisfacción de todos sus deseos sin menoscabar el derecho que los demás tienen para hacer lo mismo, nadie puede intervenir en su conducta.
Pero desde el momento que por una agresión al derecho de otro perturba esas condiciones de coexistencia, el interés del agraviado y de la sociedad se unen para justificar que se limite la actividad del culpable en cuanto sea necesario para prevenir nuevas agresiones. Y no es que pensara que la pena de muerte fuera buena. Es como imaginar que alguien piense que el aceite de hígado de bacalao es sabroso. O el de ricino. ¡Ay! Pero a veces hay que pasar un trago amargo para luego curarse. O al menos así pensaba Múgica. Que la humanidad no ha alcanzado el grado de perfección necesario para considerarse inútil la pena de muerte, lo prueba el hecho de que en la mayor parte de los países donde ha llegado a abolirse, ha sido preciso restablecerla poco tiempo después. Los partidarios y los abolicionistas de la pena capital concuerdan en un punto: que desaparezca esta pena con el progreso de la razón, la dulcificación de las costumbres y el desarrollo de la reforma penitenciaria. La cuestión se reducía a decidir si en México se había alcanzado ese estado social superior que mencionaba Múgica, y argumentaba. En nuestro concepto, no puede resolverse afirmativamente. Y por lo tanto proponía que se aprobara el artículo 22 de la siguiente manera. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos. Y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, el parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, al violador y a los reos de delitos graves del orden militar. ¿A qué piratas se referían? ¿A los de agua dulce o a los de agua salada? Porque los que ustedes se imaginan en esa época todavía no existían. Bueno, el asunto es que el tema de la pena de muerte en el artículo 22 era algo que los constituyentes se tomaban muy en serio y cada uno trataba de imponer sus argumentos en un debate que apenas comenzaba. Uy, ahora entiendo por qué estaban en contra de los piratas. Lo casi original luego ni es lo mismo ni sale más barato. ¡Se aproxima una tormenta! ¡Se aproxima una tormenta! Y es que, en lugar de que los diputados llegaran a buen puerto con el asunto del debate, sucedía todo lo contrario. El tema de la pena de muerte estaba causando mucha ámpula. Estaban anclados en las discusiones. Unos seguían pronunciándose a favor y otros en contra. Y las confrontaciones se ponían peor cuando la tostada y la guayaba peleaban por la última gota de la licorería, ¿verdad? Entonces el diputado Alfonso Cravioto sacó un tema diferente. Él pensaba que para ponerse de acuerdo tenían que dejar bien claro a qué se referían. En el caso de la pena de muerte por el delito de violación. Estaban justo en eso de que si es tuya mía, préstamela ya, ay, tantito, ya no sé cuánto. Cuando el diputado, nomás hasta ahí, cuando el diputado Cravioto tomó la palabra. La ley tiene como novedad incorporar al violador en la carne patibularia y al violador, así como suena, sin adjetivos, sin limitaciones, sin circunstancias determinadas. Se podría extender la pena de muerte al violador del secreto de Estado, al violador de correspondencia. Indudablemente que no se trata de esta clase de violadores, sino del violador de vírgenes. ¡Ah, caray! Ese sí que es un tema delicado. Porque unos veían el vaso medio vacío y otros lo veían medio lleno. Yo, que tengo tanta sed de estarles contando lo que sucedía, pues prefiero verlo completamente vacío.
Así que con su permisito, con permiso y con permoa, y mientras unos se interesaban más por el tema de castigar la violación, otros se enfocaban en temas como el del salteador de caminos. Fue entonces cuando llegó el turno del diputado Alberto Román. En muchos casos, la pena de muerte ha sido la única solución para combatir el mal del salteador de caminos para regiones como el estado de Morelos. Estas regiones accidentadas, después de eliminar 3 o 4 personalidades de aquellos delincuentes, se consiguió dar mayor seguridad a los caminos. Entonces parecían calmarse las aguas, pero luego alguien arremetía de nuevo, como fue el caso del diputado Rafael de los Ríos, que estaba en contra de la pena de muerte y decía al respecto: en la conciencia de todos los hombres avanzados, de todos los hombres liberales y rectos, está ya escrita la abolición de la pena de muerte por inútil y por injusta. No comprendo que la pena de muerte sea precisa. Al igual la razón y la conciencia la rechazan. Y deseo vivamente que sea suprimida, que desaparezca para siempre de nuestros códigos esa pena innecesaria, cruel, embrutecedora de las masas, que en tropel se apiñan cuando se practica para presenciar las espantosas convulsiones del ajusticiado. Y tenía razón el diputado de los Ríos, ya que él creía que la pena de muerte era algo indigno para una sociedad civilizada. Y fíjense nomás qué adelantado estaba el diputado de los Ríos, pues 100 años después, en estos tiempos, son pocos los países que todavía la ejercen. Pero, como les dije, no todos los diputados lo veían así. Por ejemplo, el diputado Marcelino Sedano decía: yo creo que abolir la pena de muerte es un idealismo y no debemos pensar en idealismos. Tal vez dentro de 50 años podrá quitarse de nuestros códigos la pena de muerte, cuando nuestra sociedad no necesite ya de las garantías del gobierno y nuestro estado social se haya elevado un poco de nivel intelectual y moral, al grado de que no sea necesaria la aplicación de la fuerza para la extinción de todo ese desbordamiento de pasiones. Entonces se podrá borrar, por los congresos que entonces existan, estos preceptos que de momento son enteramente necesarios. Ustedes disculparán, pero con tanta discusión parece que hacían una tormenta en un vaso de agua. Y a mí se me secó el buche otra vez. Les decía entonces que tomó la palabra el diputado Porfirio del Castillo y dijo: para el traidor a la patria no vengo a pedir clemencia. Para él, justicia, y justicia terrible. Para ese ser ruin que juega con los dolores de la patria en momentos de angustia, no bastaría seguramente toda su existencia para pagar su crimen monstruoso. No bastaría toda su sangre para lavar esa mancha horrenda. Y si no nos conformáramos con la pena de muerte, habría que inventar otro tormento más cruel que desencajara uno por uno todos sus huesos, que extrajera gota por gota toda su sangre, y que sus despojos de traidor ni siquiera merecieran sepultura en el suelo patrio profanado. Gracias. Esto me recuerda a algunas películas de terror. Bueno, pero el punto es que todos en el teatro, muy emocionados, se pusieron de pie para aplaudir al diputado Porfirio del Castillo, quien prosiguió con su discurso. El ciudadano diputado Román dice que el parricidio es un delito tan monstruoso como raro, y en verdad que no recuerdo haber conocido o leído siquiera un caso de parricidio. Igualmente son delitos graves que casi van extinguiéndose los delitos de piratería y de plagio. Y si pues todos esos delitos son una rara excepción, ¿por qué, señores, vamos a asentar por una excepción una regla general? Bueno, y es que lo que pedía el diputado del Castillo era que quitaran los delitos del parricidio, de piratería y de plagio. ¡Plagio! ¡Aguas con los plagiadores! Bueno, pues él decía que todas estas cosas ya casi habían pasado de moda, y con eso de que de la moda lo que te acomoda, pues él pensaba que la pena de muerte solo era válida en algunos casos, como el de traición a la patria. Pero el ejército, por ejemplo,
no pensaba lo mismo. Por eso continuó con su discurso hablando sobre lo que era injusto del ejército. Se acostumbra a ser autoritario en nombre de la ordenanza y disciplina. Y no solamente esto, sino que somete a las humillaciones más bajas la dignidad del soldado. Y quien solo por el hecho de ser inferior está condenado a sufrir en silencio, sin protestar, por más grave que sea la injusticia o la ofensa, y a veces hasta la amenaza para su honra y su familia, en nombre de la tiranía y del capricho de la autoridad a que se acostumbran los superiores. Y en ese caso, ¿por qué sostenemos la pena de muerte implacable y cruel? Pues entonces, señores, respetemos siquiera el derecho de vida a esos hombres que la consagran para la defensa de la patria y el sostén de las instituciones. El asunto es que el diputado del Castillo estaba más o menos a favor de suprimir la pena de muerte. Y esto no le gustó al diputado José Rivera, que subió al estrado para intervenir de inmediato. Pues él estaba a favor de... Ustedes me entienden. Podremos abolir la pena de muerte cuando no haya necesidad de hacer constituciones, pero por ahora creo que es prematuro. Una causa justa, por noble que sea, pierde mucho su mérito cuando no se hace oportuno uso de ella. Los señores que piden la abolición de la pena de muerte se justifican diciendo que lo hacen porque es la gangrena del pueblo mexicano y el miembro gangrenado no tiene remedio. Tenemos que quitarlo de un tajo. La pena de muerte, en mi concepto, debemos dejarla como una válvula de seguridad para la sociedad. ¡Sopas! ¡Ay! Ahora sí el diputado José Rivera abrió la válvula, pero de escape. Total, que no había manera de pasar el trago amargo de este debate. ¿Sí me entienden, no? La pena de muerte ha sido un tema muy polémico desde las discusiones y debates previos a la redacción de la Constitución de 1917. Como tal, esta pena fue suprimida del artículo 22 constitucional en el año 2005. Esto se hizo por un profundo respeto a la vida y porque se consideraba contraria a los derechos humanos. Sin embargo, la ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por casi todas las sociedades en algún momento de su historia. En la actualidad, la pena de muerte ha sido abolida en la mayoría de los países europeos, excepto Bielorrusia, y en casi todos los correspondientes a Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda. En nuestro continente, Canadá y la mayoría de países latinoamericanos han abolido completamente la pena de muerte. Solo los Estados Unidos de América, Guatemala y varios países del Caribe aún la mantienen en vigor. En Asia, la pena de muerte está permitida en democracias como Japón e India, y en África se aplica aún la pena de muerte en Botswana y Zambia. En casi todos los países donde se aplica la pena de muerte, se la reserva para crímenes de asesinato, espionaje, traición o como parte del derecho militar. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción política merecen este tipo de castigo. En algunos países se aplica también para castigar delitos sexuales como son el adulterio o la sodomía, la apostasía o renuncia formal a la propia religión, el narcotráfico, así como por motivos políticos con la máxima difusión posible como escarmiento de masas. Los argumentos en contra y a favor de la pena de muerte continuaban. El tiempo se agotaba y los constituyentes todavía no llegaban a un acuerdo, así que el diputado Heriberto Jara tomó la palabra. La pena de muerte, en el sentido en que queda establecida hasta para los violadores, es sencillamente prestar la ley para que se hagan a nombre de ella los chantajes más infames. Prestar la ley para que se hagan a nombre de la pena de muerte los chantajes más infames. ¿Cómo la ven? El diputado Jara sí que no se andaba por las ramas, era un hombre sensible e inteligente y entendía muy bien los peligros que significaba incluir la pena de muerte en el artículo 22. Bueno, pues precisamente de manera inteligente
continuó con su discurso. Nosotros no estamos legislando para una época anormal. Estamos haciendo una constitución que debe llevarse a la práctica precisamente en las épocas normales. Y sería deplorable consignar en la Carta Magna la pena de muerte en la forma en que la presenta la Comisión, como si la criminalidad en México hubiera aumentado a tal grado que fuese necesario consignar en nuestra Carta Magna preceptos terribles para contener esa criminalidad. Y es que el diputado Jara estaba seguro que el país, después de las luchas revolucionarias, entraba en una etapa pacífica y de estabilidad. Por eso insistía. Consignando en nuestra Constitución que la pena sea aplicable al incendiario, al plagiario, al salteador y al violador, pondríamos a muchos inocentes en las manos de los criminales de oficio, de los matones, de los que tienen a gala cegar la vida de cualquiera de sus vecinos. Se ha dado muchos casos durante la dictadura porfiriana, en que era suficiente que cualquiera, en combinación con un jefe político de esos tan abominables, de esos de tan triste memoria, quisiera hacer aparecer como salteador a un inocente, de quien deseaba vengarse por cualquier asunto baladí, y luego se le aplicaba la ley fuga. Pero en el punto donde estuvo inflexible el diputado Jara fue con el ejército. Así pues, señores diputados, en cuanto a los graves delitos militares, desgraciadamente, mientras se necesite del uso de la fuerza, mientras no podamos prescindir de ella, es necesario recurrir a medios dolorosos y enérgicos. Los graves delitos militares deben ser castigados de una manera severa, porque de otro modo se relajaría la disciplina. De otro modo, no tardaría en caer el desprestigio de una organización que necesita tener buena disciplina, que necesita tener mucha unidad para que su acción sea benéfica, para que su acción sea eficaz. La sesión estaba por concluir y ahí fue cuando tomó la palabra el diputado Fernando Lizardi, que señaló. Señores diputados, no vengo a defender la pena de muerte en general, porque ya sabemos que el discurso más elocuente que se puede hacer a favor de la pena de muerte lo hizo el Cerro de las Campanas, que al mismo tiempo que ha sido el cadalso de un intruso, ha sido el tabor del pueblo mexicano y de las dignidades nacionales. La pena de muerte debe ser abolida después de un debate sosegado. Es un bello sueño, como deben ser abolidos los ferrocarriles cuando haya aeroplanos de guerra. Pero entre tanto debemos atenernos a lo que tenemos, a las voladuras de trenes por los zapatistas, como tendremos que resignarnos a la muerte de algunos de los constituyentes cuando sea necesario matarlos, como se arriesga la cirugía a la pérdida de un brazo o de una pierna cuando es necesario salvar al individuo. Y finalmente se cerró la sesión aprobando la pena de muerte en nuestra Constitución. Y no fue sino hasta el año 2005 que fue suprimida de nuestra Carta Magna, para vivir congruentemente con estos tiempos en que los derechos humanos empiezan a ocupar un lugar prioritario en la vida de los pueblos.